Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Bienvenidos a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado de migración venezolano-americano que ha hecho mucho por la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres saber todas las actualizaciones en materia migratoria, sobre todo, por ejemplo, ahorita que está el tema del TPS para los venezolanos en la palestra y necesitas información o necesitas saber cuál es el procedimiento para aplicar a este alivio migratorio, llama al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o escribe al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy vamos a tener una interesante conversación sobre el ambientalismo. Contrapoder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenidos a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy el teniente Colina no me va a estar acompañando porque tiene compromisos laborales. Sin embargo, vamos a estar muy bien acompañados porque voy a estar conversando con la economista y ambientalista Alejandra Ramos Jaime, que bueno, ya ha estado acá en el programa, así que bienvenida de nuevo, Alejandra. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchas gracias a ti. A mí me encanta volver siempre a Contrapoder. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Y justamente vamos a estar hablando de este tema que es tan importante que yo pienso que en los medios tradicionales no se le da la cobertura correspondiente. Primero quiero hablar un poco a nivel, digamos, general y después entrar incluso en el tema ideológico, ¿no? Porque hay también un tema bastante interesante que tocar. Alejandro, yo te sigo en las redes y veo, de hecho te digo, aprendo muchísimo de este tema que soy bastante ignorante, ¿no? Y he logrado ver ciertas cosas que quizás antes yo no había visto, ¿no? Por ejemplo, yo vi que en tus redes sociales tú publicaste recientemente un hilo en donde hablabas de los materiales biodegradables y decías, por ejemplo, ¿no? Que por ser biodegradable no necesariamente es más ecológico, tampoco los desestimaste y dijiste que no servían, ¿no? Pero decías que no necesariamente porque, bueno, ahí exponías varios motivos. ¿A qué tú crees que se deba que digamos que exista tanta ignorancia, ¿no? Con respecto a este tema ambiental que, bueno, gente que incluso, bueno, como yo incluso, que en cierta medida yo investigo, no me entero de esas cosas. ¿Por qué hay tanta ignorancia en este tema, Alejandra? Pues yo creo que puede atribuirse a cualquiera de los factores que también podemos atribuir a otro tipo de ignorancia en otros temas, como por ejemplo económicos, ¿no? Yo soy economista, a final de cuentas, a pesar de que me he enfocado mucho en políticas ambientales. Y lo que sucede es que a veces somos tenemos una visión muy cortoplacista o muy hacia un sector en específico o muy solamente en una visión que no nos permite ver las consecuencias o lo que hay detrás. En este caso, lo que yo hablaba de los biodegradables, por ejemplo, bueno, estamos omitiendo el que, por supuesto, llevan un proceso de producción. Cuando llega a nuestras manos, ya pensamos que a lo mejor es cartón y que va a desaparecer y que es súper ambiental o eco-friendly, ¿no? Pero no pensamos y nos es muy fácil ignorar lo que hay detrás porque está oculto. Es decir, ¿qué se necesitó para fabricarlos? ¿Cuántos árboles han talado para fabricarlos? ¿Cuánta agua contaminaron? ¿Cuánta agua se utilizó?
cuánta energía se utilizó en el proceso y si eso no factible que esto reemplace a, por ejemplo, el plástico, que ahora mismo es un villano o uno de los villanos predilectos de muchos de los grupos ambientalistas, mainstream al menos, que bueno, también tenemos que compararlo, ¿no? Y en ese sentido es que, bueno, lo biodegradable no siempre es mejor o más ambiental que lo no biodegradable. Y lo que me parece preocupante de este tema de ponderar tanto o favorecer tanto lo biodegradable es que estamos siendo totalmente irresponsables y me parece bastante ruin, y lo digo así, estar legislando para favorecer materiales biodegradables por la única razón de seguir tirándolos de manera irresponsable. 70% de todo el plástico que hay en los océanos viene de solo 10 países. La mayoría de ellos son asiáticos, lo encabeza China, por supuesto, que es el 28-27% de todo el plástico que hay en el océano, nada más proviene de China. El 10º país que más plástico aporta es Bangladesh, que de hecho es el país que prohibió el plástico por primera vez, ¿no? El pionero en las políticas prohibicionistas, y aún es el país número 10 en el mundo que más plástico aporta a los océanos. A pesar de que consume muy poquito plástico, es decir, es el número 178 en consumo de plástico, es el número 10 en contaminación de plástico. ¿Por qué? Porque todo el plástico que consuma, a pesar de que es poco, no lo gestiona correctamente y no estamos viendo el problema de raíz, que es la pésima gestión de residuos. Una bolsa de plástico en Dinamarca probablemente va a terminar siendo convertida en energía eléctrica a través de estas plantas innovadoras, tecnológicas que hay, que convierten el plástico, que tiene un valor calórico muy grande, en energía eléctrica que sirve para alumbrado público, etcétera, etcétera. Una misma bolsa, exactamente la misma bolsa, pero en Bangladesh seguramente va a terminar en el río Ganges y va a terminar luego en el océano. Entonces, ahí queda claro que el material no es lo que realmente es el problema, sino nuestras políticas públicas, que estamos en unos países culpando los materiales y tratando de prohibirlos y restringir el mercado y demás en intervencionismos y prohibiciones, y en otros países están más bien fomentando mercados de aprovechamiento de residuos, como el caso que te comentaba de Dinamarca. Ahí se recicla, se produce energía eléctrica a través de los residuos, se cumplen las leyes, se aplican las sanciones, mientras en países como en América Latina, bueno, en México el 87% de los destinos finales de residuos son tiraderos a cielo abierto. Entonces, cuando legislamos y decimos prohibimos el plástico y todo tiene que ser biodegradable, lo que estamos diciendo y el mensaje que estamos transmitiendo es: no me importa, lo que quiero es seguir tirando todo de manera irresponsable, pero limpiar mi culpa porque yo me voy a quedar con la conciencia de que supuestamente en 2 años va a desaparecer del planeta sin ninguna mayor afectación, lo cual es falso, por supuesto, pero aún así lo que seguimos promoviendo es esta cultura de irresponsabilidad, de intervencionismo que no resuelve el problema. Y es eso lo que nos tiene ahora mismo en América Latina viviendo literalmente entre basura. Ahora bien, con respecto a ese tema, porque existe mucha ignorancia y quizás los políticos los políticos se están yendo por el camino fácil. Mejor el demonio es el plástico y lo prohibimos y así decimos que estamos haciendo algo. Pero ¿qué trabajo se pudiera hacer desde el gobierno o fuera de él para concientizar un poco a la ciudadanía y que los logremos entender de estas cosas que, bueno, yo pienso que no está llegando donde tiene que llegar esta información? Bueno, pues lo has dicho muy bien y tocaste un punto muy importante, porque justamente estas políticas son, buscan, vamos a decir, el aplauso rápido, la popularidad política, porque tú imagínate un político que llega y pues abandera este tipo de movimientos del medio ambiente y demás, que por supuesto son loables, pero lo hace buscando un culpable que está lejos de él, que está fuera de él, que él no va a asumir ningún costo ni ambiental, ni económico, ni sanitario, ni de ningún tipo de prohibir el plástico, pero sí va a recibir los beneficios populares o la popularidad política, los votos y demás de prohibirlo. Finalmente le es muchísimo más fácil hacer eso y mucho más, le retribuye mucho más que de verdad resolver el problema de raíz, que va a implicar aplicar sanciones,
robustecer instituciones serias que realmente protejan el mercado de aprovechamiento de residuos o lo inciten, que protejan al medio ambiente y las externalidades negativas que puede suceder de cualquier tipo de actividad, demás y demás, erradicación de tiraderos a cielo abierto, que por supuesto están manejados la mayoría, hay muchos tiraderos clandestinos, obviamente, pero muchos de los tiraderos a cielo abierto, al menos el 87% que yo te mencionaba en México, son tiraderos oficiales que mantiene el gobierno, es decir, el gobierno mismo tiene sus normas ambientales y al mismo tiempo el gobierno mismo las incumple. Entonces, le es mucho más fácil buscar un enemigo externo y de ello capitalizar en popularidad política que resolver el problema de raíz que le va a llevar mucho más tiempo, mucho más recursos públicos o mucho más esfuerzo y a lo mejor no va a ser el mismo boom, ¿no? De este es el villano, vamos todos contra él y yo soy el héroe que va a salvarte de este villano, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en primer lugar, estar informados, no dejarnos caer por estas políticas superficiales miopes que buscan nuestra aprobación y que muchas veces ciudadanos bien intencionados, pero no con suficiente información, caemos y aplaudimos estas políticas y fomentamos el que los políticos sigan, pues, no sé, como aprovechándose de estos beneficios políticos, vamos a decirle. Entonces, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es ser ciudadanos informados, por supuesto, empezar desde casa con acciones como separar los residuos, cumplir las normas ambientales, etcétera, etcétera, y pues finalmente ser ciudadanos también exigentes, que nos entreguen este tipo de propuestas y que no nos sean suficientes. Bueno, es que ¿qué pasa con los tiraderos a cielo abierto? ¿Qué pasa con el resto de los residuos que están llegando finalmente al océano? ¿Por qué llegan ahí? Solo el plástico es lo que llega ahí. ¿Qué está pasando con el resto de los residuos? En México, por decirte un ejemplo, los residuos de plástico es el 11%. Entonces, el 89% resulta que sí está bien administrado, pues tampoco. O sea, hay tiraderos clandestinos de neumáticos, por ejemplo. Nadie pensaría en que la solución es prohibir los neumáticos y quedarnos sin coches, porque los estamos tirando irresponsablemente. Por supuesto que eso ya sería como un extremo que nadie apoyaría, pienso yo. Entonces es lo mismo. ¿Qué está pasando? Estamos minimizando un problema que es del 100% de los residuos a verlo solo al 11%, y de ese 11% de hecho están prohibiendo menos del 1% de los residuos y que finalmente no va a resolver nada. Así es, definitivamente hasta en este tema que uno pensaría que bueno, se pueden colocar la mano en el corazón, terminan utilizando para réditos o beneficios políticos, ¿no? Ahora bien, Alejandra, acá hay un tema que a mí también me llama mucho la atención y es el tema ideológico, ¿no? La izquierda normalmente ha logrado hacerse con esta bandera de que ellos son los ambientalistas. A la derecha o al capitalismo o al mercado te lo venden como los principales los modelos o las ideologías que principalmente contaminan, te los venden como personas o ideologías o partidos, lo que sea, que no protegen al ambiente, que lo detestan, que lo explotan, que abusan del medio ambiente, mientras que la izquierda alza esa bandera como parte incluso, bueno, de sus agendas políticas, impulsando incluso a figuras u organizaciones que se han hecho conocidas y que cuentan con el apoyo mediático. ¿A qué tú crees que se deba esto que la izquierda se haya podido hacer con esta bandera, Alejandra? Bueno, creo que porque este tema y muchos otros, o sea, creo que al igual que lo que te comentaba hace rato, o sea, se puede traspolar, digamos, a analizarlo en otros ámbitos que no solo es el ambientalismo, pero muchas veces solemos juzgar a las políticas por las buenas intenciones con las que se supone que están hechas. Entonces, bueno, muchas organizaciones y muchos políticos de lo que te hablan es de la intención de una política. Por ejemplo, en este caso, la de prohibir, te hablan de la intención de que el plástico ya no llegue al mar, de que el medio ambiente sea más limpio, etcétera, etcétera. Pero no te hablan de los resultados, ni de las estrategias, ni de las consecuencias que a lo mejor países como Bangladesh ya han experimentado durante casi 20 años y no ha funcionado. Eso no te lo hablan. Entonces, creo que el ponderar tanto las intenciones y en un tema que parece tan noble, o lo es, como el medio ambiente, pues se propicia mucho, ¿no? El tratar de buscar estas buenas intenciones de las que nos hablan los políticos, las organizaciones y demás, y pensar que eso es suficiente, que el generar conciencia es suficiente. Y muchas veces
en mi trayectoria, digamos, en toda la investigación y la difusión que hago en redes sociales, que trato de romper estos mitos que existen mucho en torno a ciertos problemas o problemáticas ambientales, como el plástico, por ejemplo, lo que me dicen es, bueno, está bien, o sea, ya me queda claro que en este caso, por ejemplo, yo les muestro análisis de ciclo de vida que demuestran que de hecho una bolsa de plástico es más ecológica en su fabricación que los sustitutos. Una bolsa de tela debe ser usada más de 327 veces, una bolsa de papel más de 7 veces para justificar el impacto ambiental de su fabricación con respecto a una bolsa de plástico, porque como te decía, requiere tala de árboles, agua y cosas que están ocultas a nuestros ojos de primera vista y no vemos, ¿no? Entonces, lo que me dicen, claro, bueno, ya tienes razón, pero debes aceptar que el estar hablando tanto del plástico al menos está poniendo esto sobre la agenda y es bueno porque está generando conciencia y está haciendo que la gente hable y se preocupe y demás. Entonces, ahí lo preocupante es que estamos viendo a la concientización como el objetivo, como si lo que estuviéramos tratando de hacer es simplemente concientizar y que la gente se sienta culpable, se sienta conmovida por los problemas ambientales, pero no por los resultados o los objetivos así puedan traer, por ejemplo, tala de árboles o contaminación de agua porque prohibimos las bolsas de plástico y ahora estamos haciendo todas de papel. Eso no nos importa. Nos importa que nos estemos sintiendo bien en nuestra conciencia y nuestra culpabilidad esté más limpia, ¿no? El problema nunca ha sido limpiar el medio ambiente, ha sido limpiar nuestras culpas o nuestras carreras políticas, al final de cuentas. Entonces, estamos ponderando mucho esa concientización como el objetivo y no como el medio. Lo que yo trato de decirles es, claro, la conciencia y la sensibilidad ambiental debe ser, o sea, parte de un detonador que te haga buscar las estrategias, la innovación y los resultados que finalmente impacten en el medio ambiente, no en la conciencia de nosotros. Es el medio y no el objetivo. Entonces, creo que al final de cuentas, lo que hacen muchos de estos movimientos es simplemente enarbolar sus buenas intenciones, que pueden coincidir con muchos ciudadanos porque las tenemos, todos queremos un medio ambiente bueno, y finalmente no nos detenemos a profundizar más sobre los resultados, los objetivos y demás, o cómo se va a llevar a cabo los costos ambientales, económicos y demás de políticas, ¿no? Ahora bien, fíjate que hay una posición que es bastante interesante y que quizás la pregunta que te hice, ¿por qué la izquierda ha logrado hacerse con esta bandera? Quizás se pudiera contestar y quiero también saber tu opinión al respecto, ¿no? Tú sabes que por lo menos la izquierda o el estatismo, para no solamente afianzarlo hacia la izquierda, sino el estatismo, por lo menos en el caso del medio ambiente, ¿qué es lo que busca? Bueno, con mayores regulaciones, por ejemplo, vamos a colocarles más impuestos a los combustibles fósiles o vamos a prohibir, por ejemplo, la nueva administración prohibió la extracción de petróleo utilizando el método fracking, por lo menos en territorio federal, acá en los Estados Unidos me refiero, por supuesto. Muchos empleos, por ejemplo, se ven afectados, ¿no? De personas, por ejemplo, que trabajan en minas o en cosas que son poco ambientales, por así decirlo. Y normalmente, por lo menos acá en Estados Unidos, la realidad es que la derecha, ¿no? Que tiende a ser defensora justamente de esos empleos y de esas personas, de esas zonas rurales, ¿no? Tiende a decir que entonces, bueno, la solución que ellos buscaron es negar. El cambio climático no existe el calentamiento global, el medio ambiente o la Tierra está sufriendo cambios que son naturales y que no tienen nada que ver con lo que los seres humanos estamos haciendo. ¿A qué tú crees que se debe esta posición por parte de la derecha? ¿Y tú crees que eso más bien le está dando fuerza justamente a la izquierda de adueñarse de estos temas tan importantes? Sí, claro, pues es que creo que, como dices, la figura estatista se ha adueñado tanto de las buenas intenciones y del discurso ambiental, porque en muchos temas ambientales es complicado, no te voy a decir que no, porque son temas que en muchos casos son bienes comunes que no pueden tener propiedad, como el aire, como los océanos y cosas que perdemos ahí un poco de control. Sin embargo, existen alternativas. Y finalmente, creo que al apropiarse de este discurso, a lo mejor sus opositores ideológicos lo que se les vuelve más fácil es simplemente la negación o minimización del problema, que creo que también deberían tomarlo como una crítica constructiva, porque creo que existen las herramientas dentro de la libertad y los mercados para cuidar del medio ambiente, existen los ejemplos
existen, pues sí, la evidencia empírica ya de cómo funciona o cómo puede funcionar el cuidar de medio ambiente a través de mecanismos de precios, de propiedad, de libre mercado, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en vez de ser negacionistas, deberíamos atribuirle la importancia que merece a cada problema ambiental, pero proponer algo al respecto. Y creo que dentro de, sin decirlo derecha ni nada, pero dentro del esquema del mercado y del esquema de mercado libre, sobre todo, hay herramientas para cuidar el medio ambiente y eso deberían de tomarlo ellos como, pues, como discurso, no solo discurso, sino llevarlo a cabo, proponerlo, llevar estas iniciativas a la mesa y mostrar que se puede cuidar del medio ambiente y que se pueden mejorar estos problemas ambientales a través de lo que ellos pueden estar promoviendo en otro tipo de temas. Y eso me da pie para lo siguiente, porque justamente, y lo hemos venido también tocando a lo largo de la conversación, ¿no? Digamos, la postura popular en este aspecto, que es más Estado, ¿no? Que el Estado intervenga, que el Estado controle, que el Estado regule, que el Estado coloque impuestos, que castigue, que haga esto, que haga aquello, ¿no? La alternativa que tú acabas de mencionar de más mercado, de más libre mercado, sería el término correcto. ¿Cómo se pudiera defender ante esta postura ya existente que tiene mucha fuerza dentro de los medios, dentro de las organizaciones, dentro de la matriz de opinión, de la opinión pública, que es bastante importante? ¿Cómo cambias eso utilizando el otro modelo o la otra alternativa que acabas de mencionar? Pues creo que es un tema que, o sea, de verdad necesita mucho mayor fortaleza en el discurso, digamos, porque no prevalece tanto. Y es por eso que para mí ha sido tan importante, al menos ser una de las pocas, espero que haya muchos y no los haya encontrado, pero al menos que esté hablando de esto desde esta perspectiva en América Latina, al menos en idioma español, en nuestro idioma, ¿no? Creo que los ejemplos ahí están. Finalmente, como cualquier otro mercado, los bienes ambientales son recursos y son servicios también. El tener, por ejemplo, áreas verdes enfrente de nuestra casa porque nos gusta tener un parque, es algo que se demanda finalmente, que se pueden ver como bienes y servicios que se proveen, como recursos e insumos, y en ese mismo sentido se pueden cuidar a través de los mismos mecanismos que conocemos para otro tipo de bienes. Es decir, la fluctuación libre de precios nos puede dar señales, por ejemplo, de cuando un bien, un recurso natural es escaso, por lo tanto, cómo hay que cuidarlo. Es decir, si el agua tuviera el valor de mercado real que tiene el manejarla y distribuirla a todos los lugares, las personas la cuidarían más, dejarían de a lo mejor llenar sus albercas, sus piscinas, de lavar su coche con manguera, yo qué sé. O sea, el precio nos haría cuidar nuestro bolsillo, cuidar del agua, liberar recursos de esa agua para que lleguen a más personas, por así decirlo. Y finalmente lo que hace el que esté totalmente pues intervenido este tipo de precios y en gran parte de América Latina que sea un control gubernamental total sobre este recurso, bueno, es lo que ya conocemos en todos los demás bienes: la mala calidad, la escasez, la falta de servicio en muchas comunidades, sobre todo las más marginadas. Ese tipo de estrategias que funcionan en otros mercados también funcionan en el ambientalismo. La cooperación voluntaria funciona también en el ambientalismo. Al final de cuentas, lo que hacemos cuando tratamos de resolver un problema con intervención es generar juegos de suma cero, donde decimos, esta persona tiene la razón, esta persona no tiene la razón o merece los beneficios él, y él merece asumir todos los costos. Cuando yo les hablo de este tema, trato de ser muy específica, primero en identificar qué es un conflicto ambiental. Al final de cuentas, un conflicto ambiental es cuando un mismo recurso tiene diferentes demandas. Vamos a poner un ejemplo de una zona verde, cualquier zona verde boscosa, donde una persona quiere poner una planta, una fábrica de algo, y unas personas quieren conservarlo como bosque, ¿no? Entonces, cualquier persona creo que emitiría un juicio de valor y diría, los ambientalistas, los conservacionistas tienen razón. Yo le daría la razón a ellos porque parece un fin más loable que poner una fábrica, ¿no? Pero vamos a llevarlo a más extremos. ¿Qué tal que la fábrica es de vacunas de COVID? O sea,
ahí se pone más interesante la cosa, ¿no? Pues, ¿qué hay de las personas que tienen también el derecho y la necesidad de demandar esas vacunas, esos puestos de trabajo, esos ingresos y demás? Entonces, eso es un conflicto ambiental y es muy difícil emitir juicios de valor y decir, los ambientalistas ganan todo y los de la fábrica de vacunas de COVID lo pierden todo. Entonces, ganan estos lo que estos pierden. Es un juego de suma cero y eso pasa con el intervencionismo estatal en este caso. Cuando hay otras estrategias de negociación voluntaria donde se pueden establecer como escenarios donde se pueda ganar entre todos, que sean cooperaciones voluntarias que además son mucho más exitosas a través del tiempo y pueden tener mayores resultados. Y te pongo ejemplos, en mismo Estados Unidos hay zonas donde se cultiva arroz y estas zonas han acaparado tanto territorio que han ido desplazando a ciertas especies de aves migratorias que han dejado de asistir a estos lugares que eran su hábitat natural en ciertos meses. Entonces, lo que han hecho grupos ambientalistas, porque tú sabes que el arroz pues es como un cultivo que tiene que ser como inundado en ciertas zonas como pantanosas y se drena el agua en ciertos meses y se vuelve a inundar así constantemente. Entonces lo que han hecho estos grupos ambientalistas es pagarle a los agricultores de arroz para que dejen las zonas de plantación de arroz inundadas por un par de meses más de lo que ellos solían tenerlo. Entonces le pagan con donaciones que reciben, que de gente que quiere ver esos pájaros, esas aves otra vez en la zona, le pagan a estos agricultores para que dejen sus zonas inundadas 2 meses más. Por ejemplo, los agricultores reciben un beneficio, aceptan dejar estas zonas inundadas y las aves han vuelto a ese lugar. Entonces, hay formas de cooperar voluntariamente entre los dos grupos afectados que se vuelve mucho más armonioso y mucho más perdurable a través del tiempo que el intervencionismo estatal. Y bueno, así te podría decir 1000 ejemplos, ¿no? De cómo las mismas herramientas de cualquier otro mercado pueden aplicarse al cuidado del medio ambiente. Y al final de cuentas, también la riqueza no está peleada con el medio ambiente. Muchas veces confundimos también el progreso que viene a impactar al medio ambiente, pero está más que demostrado que si bien un país en vías de desarrollo tiende a cada crecimiento del PIB, por ejemplo, a degradar un poco más el medio ambiente, al llegar a cierto nivel de ingresos, es al revés. Cada incremento en el PIB conserva de mucho mejor manera o cuida mejor manera el medio ambiente, y esto tiene explicaciones muy simples, porque un país que no ha logrado superar la pobreza, que lo que quiere es hacer 3 comidas al día, tener un techo, una vestimenta, no le va a preocupar el tener o conservar zonas ambientales, especies y demás. Pero un país que ya logró satisfacer todas esas necesidades va a empezar a demandar zonas verdes enfrente de su casa, va a empezar a demandar calidad de aire, va a empezar a demandar servicios de calidad de agua que sean limpios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mercado va a escuchar y hay más infraestructura y más capacidad de innovación y de inversión que pueden abastecer este mercado y estas demandas verdes. Y Alejandra, tan es así, yo que vengo de Venezuela te lo puedo decir, la gente en Venezuela no está pensando en el medio ambiente. ¿Cómo van a pensar en el medio ambiente si no tienen comida en el estómago, si no tienen medicina, con toda esa crisis que, bueno, tú habrás leído también en todos los medios de comunicación? Ahora bien, y eso también me da pie para la siguiente pregunta. ¿Tú crees que a nivel general, no hablando a nivel mundial, a nivel global, se está yendo en la dirección correcta justamente porque hay más desarrollo, hay más recursos, hay más información? ¿Se está yendo en la dirección correcta con respecto al medio ambiente? Y te hago la misma pregunta específicamente en Latinoamérica. Pues digo, como dentro de todo sí, no. Yo creo que hay muchísimos emprendedores ahorita innovando en mucha tecnología que por supuesto va a favorecer el cuidado del medio ambiente en un futuro, y esto sigue y ha sido así desde mucho antes, ¿no? Yo a veces les cuento que el primer problema ambiental del mundo fue el excremento de caballo. Nosotros ahorita estamos muy acostumbrados a pensar en los problemas como el calentamiento global, el plástico, los coches, la contaminación, la capa de ozono, yo qué sé. Pero de hecho el primer problema ambiental de un mundo ya moderno, con ciudades ya conglomeradas, fue el excremento de caballo, porque los caballos eran medio de transporte que usaban las ciudades como Nueva York, que en el siglo XIX a finales ya tenía cerca de 3 millones de habitantes.
ya tenía 170,000 caballos viviendo, transitando por las calles que producían 10, 15 kilogramos de excremento al día y eran montañas gigantes de excremento, que de hecho las casas en Brooklyn por eso tienen esas escaleritas, porque era para estar en el primer piso y poder ver encima de esta montaña de excremento, ¿no? Ese era el primer problema ambiental. Hubo toda una cumbre de las principales ciudades del mundo, Nueva York, París y demás, de los burócratas para tratar de resolver y llegar a ideas que resuelvan este problema, porque ya era imposible vivir sin caballos, pero también ya se volvió imposible vivir con ellos. Al final de cuentas, la cumbre estaba hecha para 10 días, duró 3, porque la cancelaron porque simplemente no estaban llegando a ninguna solución. Y pocos años después llegó el coche. El coche vino a resolver por completo ese problema, tanto que ahorita lo ignoramos siquiera que hubiera sucedido. Y ahora el coche es visto como ese nuevo villano que ahora genera, pues, quema combustible y que lo vemos como uno de los principales, pues, aportadores del calentamiento global y demás. Entonces, ¿qué nos dice esto? Es decir, no hay soluciones que vengan libres de costos, pero también que la innovación constante es lo que nos lleva al cuidado del medio ambiente. Siempre vamos a estar afrontando nuevos problemas de los costos que nos trajeron la innovación de nuestros antepasados. Entonces, por supuesto que hay personas, como lo ha habido siempre, tratando de innovar y generar esas soluciones. Ahorita empezamos a ver coches eléctricos que no terminan de convencernos porque que las baterías producirlas son muy contaminantes, que todavía estamos produciendo energía eléctrica con carbón, entonces, ¿cuál es el punto? Etcétera, etcétera. Pero siempre hay personas tratando de innovar, hay empresas, grupos tratando de innovar, y eso, por supuesto, ha sido la constante en la humanidad. Por eso ahora somos 8,000 millones de personas prácticamente, y por eso podemos sostener esta población, porque la innovación ha sido la constante. Entonces, en ese sentido, pues vamos en la dirección correcta, pero también en otro sentido, estamos acaparando este discurso y dándole o tratando de darle más poder a organizaciones o gobiernos para intervenir y pues tratar de hacer un cambio que definitivamente no creo que sea la visión correcta o la que nos va a ayudar a resolver los problemas. Vemos estos acuerdos de París y demás, que por supuesto están bien intencionados, pero que al final de cuentas lo que están, o sea, lo que se les atribuye es más centralismo muchas veces a los gobiernos, más capacidad de poder y de intervencionismo sobre este tipo de temas que no terminan de resolver tanto como la investigación y el desarrollo. Nueva Zelanda fue el único país que calculó cuánto de su Producto Interno Bruto le costaría llegar a esta emisión neutra, que es uno de los objetivos de este tipo de acuerdos. Llegaron a la conclusión de que les costaría el 16% del PIB cumplir con esa pues, objetivo. Entonces, también se han calculado que el calentamiento global le va a costar al mundo en unos 50 años el 2% del PIB. Entonces, bueno, pagar el 16% del PIB en este momento para en un momento ahorrarte el 2% del PIB, si es que te lo ahorras, porque por supuesto el calentamiento global va a influir en todo lo que hagan los demás países, pues no hay ningún incentivo, es absurdo. Entonces, darle el poder al Estado, a la centralización, no es definitivamente la estrategia, sino que deberíamos de estar empoderando a estos emprendedores, a estos innovadores, a estos desarrolladores de ideas y de tecnología, y es así como estoy segura se podría resolver el problema del calentamiento global, por poner un ejemplo de los tantos, ¿no? Sí, esta visión de verdad me encanta, Alejandra, y esto también, que quiero también preguntarte sobre cómo te sientes tú con el apoyo de la gente, de las organizaciones. Te va a mencionar un nombre que una vez lo conversamos en una de las entrevistas que tuvimos en Contrapoder, ¿no? La famosa Greta Thunberg. Ella, ¿quién no la conoce, no? Por lo menos en el tema ambiental. Probablemente tú preguntas, bueno, mencióname un ambientalista y te van a decir Greta Thunberg, porque, bueno, ha recibido una cobertura mediática enorme, ha recibido una cantidad de recursos enormes, da discursos en instituciones muy importantes y reconocidas, ¿no? ¿Tú has sentido que tú has recibido el apoyo, llámese de los medios, de la gente, de organizaciones o de cualquier estructura importante para impulsar esta otra visión que tú estás defendiendo hoy?
Sí, fíjate que sí, o sea, al final de cuentas, yo cuando estaba empezando todo este proyecto, porque además lo hice de la manera más formal pues se me ocurrió, que es formando mi propia asociación civil, mi movimiento, pues habilité todas mis redes sociales para difundir información y demás. Yo pensé realmente que iba a tener una gran cantidad de detractores porque son visiones a veces no muy populares, que hubo un tiempo en que tuve una cobertura mediática bastante importante, al menos en México, donde muchos medios me estaban buscando y me nombraban como la ambientalista pro plástico, la ambientalista que defiende el plástico y demás, porque era pues difícil a lo mejor de encontrar una persona que se definiera como pues que buscar al menos, no sé, el beneficio ambiental y al mismo tiempo dijeran, no, la prohibición del plástico no es lo que nos va a llevar a eso. Entonces, creo que en ese sentido, a lo mejor para muchos medios fue curioso, hubo cobertura. Yo definitivamente no, o sea, no es que me nombre a mí misma como proplástico. Creo que festejo este tipo de innovaciones que nos han ahorrado muchísimos recursos, incluyendo animales, porque antes las cosas eran hechas de marfil, se nos olvida pues la historia, ¿no? El plástico vino, de hecho, para tratar de reducir la dependencia al marfil y reducir la caza de elefantes, que el marfil se estaba volviendo carísimo porque cada vez había menos elefantes. Y hubo un concurso para tratar de sustituir ahí un premio de quien lograra traer un material que sustituyera el marfil, ¿no? Llegó el celuloide que finalmente dio paso al plástico. Entonces, yo no me consideraba pro plástico definitivamente, pero sí celebro este tipo de innovaciones. No soy pro ninguna material, soy pro libertad, pro cooperación voluntaria, pro innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tuve esta cobertura mediática en ese sentido. Yo pensé que iba a tener muchas personas detractoras, que por supuesto los hay, que provienen de muchos de estos grupos que ya están pues bastante casados con muchas de las ideas que han defendido a lo largo del tiempo, que no es tan fácil ceder a otras nuevas ideas, pero en general creo que la gente ha tenido muy buena recepción y cuando le explicas de este tipo de estrategias, y sobre todo porque trato de hacerlo tal cual la idea, sin que ellos perciban si viene de una corriente ideológica tal o tal, ¿no? A mí lo que me interesa es que entiendan cómo los precios, cómo la propiedad, cómo la innovación, cómo la cooperación voluntaria puede ayudarlos a pues cumplir sus proyectos ambientales o lo que sea. Entonces, creo que han sido muy bien recibidos y les ha hecho clic a la gente que lo que se expone tiene sentido, ¿no? Y en ese mismo sentido, yo desarrollé un taller que yo trabajo con la Fundación para la Educación Económica, que es una fundación que es estadounidense, de bastante trayectoria, con sede en Atlanta. Entonces yo tengo el súper honor de ser colaboradora de ellos, soy embajadora honoraria en América Latina y faculty professor con ellos. Y yo en coautoría desarrollé un taller que se llama Economía en una lección, que desarrolla las lecciones de Henry Hazlitt en su libro homónimo Economía en una lección para explicarle a las personas que lo tomen, a los participantes, las consecuencias no intencionadas, los incentivos y demás, todo lo que nos explica el libro, ¿no? Y en ese mismo sentido yo adapté como las enseñanzas o la lección ambiental, hice economía ambiental en una lección, donde expongo a los participantes este tipo de ejemplos y cómo la cooperación, la riqueza, el progreso y demás, lo que te he mencionado en toda esta plática, puede ayudar a mejorar el medio ambiente. Y créeme que al final a veces espero muchas preguntas o mucho recelo o algún tipo de barrera ahí de que no estén muy de acuerdo, pero la verdad es que los comentarios siempre han sido como, wow, o sea, no me imaginaba, nunca se me había ocurrido, qué fácil, ¿no? Este ejemplo, nunca se me había ocurrido resolverlo así, porque les pongo ejemplos de la vida real, como el que te mencionaba, por ejemplo, de estos aves migratorias que les pagan a los agricultores y demás. Entonces, ha tenido una recepción bastante interesante, que yo estoy muy feliz con ella, pero creo que necesita pues todavía más difusión, eco y demás, ¿no? Y por eso aparte te agradezco esta invitación, porque para mí
todos estos foros son invaluables. No, yo siempre te lo agradezco y te lo dije al principio y te lo repito, yo he aprendido muchísimo, muchísimo entrevistándote y ahora siguiéndote también en las redes sociales. Y justamente con eso quiero finalizar esta entrevista, Alejandra. ¿Cuáles son tus redes sociales para que nuestras personas, nuestra audiencia, que quizás no te conocen porque son en su mayoría de Venezuela o viven acá en los Estados Unidos, bueno, te puedan seguir y puedan, como yo, también aprender de este tema? Claro, en todas estoy como Ale Ramos Jaime. Y pues Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y ahora incluso incursionando en TikTok, que es la tendencia, ¿no? Entonces el chiste es acapararlas todas. En todas ellas me pueden escribir, comentar, compartir todo. De verdad que este proyecto se debe a ese entusiasmo que muestran las personas que comparten el contenido, que les hace sentido, lo comparten y demás, y por eso el éxito. Al final de cuentas, y también por todas esas mismas redes sociales me pueden contactar por mensaje directo si les interesa llevar, por ejemplo, este curso a alguna de sus universidades, si son estudiantes, organizaciones y demás, totalmente gratuito, avalado por la Fundación para la Educación Económica, que incluye el certificado de FI, por supuesto, y ahí mismo podemos coordinar cualquier cosa. Bueno, muy importante, ya saben, Ale Ramos Jaime, ¿no? ¿Fue que dijiste Ale Ramos Jaime? Sí. Ok. Ale Ramos Jaime para que la sigan en sus redes sociales. Muchas gracias, Alejandra, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Gracias a ti. Bueno, era Alejandra Ramos Jaime, economista ambiental, explicándonos con mucho detalle y con otra visión, con otra percepción, las propuestas o las alternativas que ella está promoviendo para justamente proteger el medio ambiente, que lo que nos han vendido y lo que reina dentro de la matriz de opinión es justamente mayor intervencionismo. Alejandra Ramos nos está dando otra visión que a mi juicio hay que informarse pues con ella y seguir apoyando y difundiendo este contenido. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha aquí en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duélale a quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte.